Vamos al libro de Colosenses. Es la carta que vamos a empezar a predicar por algunos domingos, con interrupciones seguramente en el medio, pero es la carta que como iglesia vamos a empezar a predicar. Colosenses capítulo 1, que ya se leyó, aprovechando que se leyó de la versión que tenemos todos, Reina Valera. Mi lectura hoy va a estar basada en la nueva versión de las Américas, que es idéntica a la de ustedes. Puede tener variante en alguna palabra, pero no en el concepto, lo van a poder seguir bien. Bien. Como no me gusta hacer introducciones contextuales demasiado largas, estamos para predicar la palabra. Algunos de ustedes cuando entraron recibieron una hoja, eso se llama infografía, que es un poco de un informe de qué se trata la carta de Colosenses. A modo general nada más, como para no quedarnos en muchos detalles de la carta de Colosenses. Tiene también ahí un espacio para poder escribir, si es que quiere tomar alguna nota. Atrás. La carta de Colosenses es una hermosa carta que si podríamos definir el tema principal, se llama, podríamos decir que es la supremacía de Cristo, o como se llama la serie Cristo, el Dios Supremo. Son 4 capítulos, es una carta corta, pero que si podríamos dividir la carta, vamos a ver que en el capítulo 1 se habla justamente de la supremacía de Cristo, en el capítulo 2 se habla de la plenitud de Cristo, en el capítulo 3 se habla de una nueva vida en Cristo y en el capítulo 4 vamos a ver de cómo se lleva esa vida práctica, esa nueva vida en Cristo. Para ponerles en contexto, les cuento que lo más seguro, lo que se cree es que Pablo no conocía personalmente la iglesia de Colosa. Aquellos que conocen la vida del apóstol Pablo, o quizás no la conoces, pero leíste el libro de Hechos, en el capítulo 9 del libro de Hechos, Pablo tiene un encuentro con Cristo en Damasco, en camino a Damasco, persiguiendo a cristianos, y de ahí él tiene un llamado a seguirle. Desde su llamado a seguirle hasta que él empieza como un predicador o un misionero itinerante en el capítulo 13 del libro de Hechos, pasan aproximadamente 13 años. 3 años en los cuales él aprende directamente en el desierto de Araba del Señor, directamente, y después 10 años sirviendo a la iglesia hasta su primer viaje misionero en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Él se prepara para salir a predicar el Evangelio. En el capítulo 13 vemos su primer viaje misionero, donde Pablo viaja junto con Bernabé y Juan Marcos, viajan a Chipre y viajan a lo que sería el principio de lo que es Asia Menor. Y es un viaje bastante accidentado. Pablo estuvo a punto de perder la vida, ahí fue apedreado en Listra, dice, de tal manera que casi perdió la vida. Y resuenan las palabras de Ananías, aquel que tuvo que ir a orar por Pablo, que Dios le dice, le voy a mostrar a él cuánto es necesario que sufra por la causa del Evangelio. Así que ahí automáticamente en el primer viaje vemos eso. En el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo va especialmente quizás hasta Corinto, ya cambia, ya no va con Bernabé y con Juan Marcos. Su compañero de viaje Silas, en el camino encuentra a Timoteo y Lucas se unen como compañeros de misión, así que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas principalmente son aquellos que lo acompañan en su segundo viaje misionero. Y el epicentro de su viaje misionero es Corinto. Corinto es la ciudad principal. Si bien va a ir a otras ciudades, pero Corinto es la ciudad principal donde Pablo va a estar en su segundo viaje misionero. De camino ya a casa, Pablo dice que pasó por Éfeso a dejar a Aquila y a Priscila, fueron con Aquila y Priscila, y en Éfeso él solamente estuvo de paso, pero promete a los hermanos volver. Aquila y Priscila quedan, y él se va y vuelve a Éfeso ya en el tercer viaje misionero, donde dice que por una cuestión rara del ministerio de Pablo, porque Pablo no acostumbraba a hacer eso, dice que estuvo 2 años en Éfeso. Y esto nosotros lo encontramos en el capítulo 19 del libro de Hechos.
En el capítulo 19 del libro de Hechos dice que estuvo 2 años enteros predicando en Éfeso, donde dice que toda Asia Menor, de toda Asia vinieron a escuchar el Evangelio. Ahí estuvo 2 años predicando. Y muchos entienden y creen que Epafras, uno también de los protagonistas de la carta de Colosenses, escuchó el mensaje ahí en Éfeso, fue uno de los que en Asia Menor escuchó la carta, y evangelizado y discipulado por el ministerio de Pablo, fue y plantó una iglesia en Colosa, en la casa de Filemón, porque la carta de Colosenses y Filemón están ampliamente ligadas. Así que se cree que Epafras escuchó el Evangelio de boca de Pablo y fue y plantó una iglesia en Colosa, en la casa de Filemón. Así que ese es más o menos el contexto de la carta. Yo le dije que Pablo no conoce la iglesia de Colosa, pero le escribe esta carta con un propósito determinado, porque estaban pasando cosas, había falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, y parece que Epafras, que era el pastor principal de la iglesia, preocupado, porque era un pastor preocupado, quizás no tenía la experiencia, la sabiduría de Pablo. Dice que de Colosas recorre más o menos entre 1500 y 1800 kilómetros hasta Roma, que era donde estaba Pablo, porque esta carta, junto con la carta de Filipenses, la carta a los Efesios y la carta de Filemón, Pablo la escribe de la prisión, así que Epafras desde Colosas va hasta Roma, recorre esos 1500, 1800 kilómetros en aquel tiempo y le cuenta de algunos problemas que estaban pasando en la congregación. De hecho, cuando ustedes ven ahí el mapa, ese infográfico que tienen, se van a dar cuenta que había algunos problemas como filosofías humanas, tradiciones religiosas, había ritos y prácticas que eran contrarias a la fe cristiana. Habían algunas personas dentro de la congregación que minimizaban la obra de Cristo. Entonces, Epafras, preocupado, va y cuenta esta realidad a Pablo y Pablo escribe esta carta que vamos a mandar. Bueno, o que vamos a leer. Así que este es básicamente el contexto de la carta de Colosenses. Hay mucho más, pero sería bueno que en las próximas semanas, como para seguir la lectura, ustedes puedan entrar y leer la carta de Colosenses, tomar por lo menos algunos versículos por día, y eso va a ser muy provechoso a la hora de leer esta carta. Colosas está en Asia Menor, ¿sí? En la zona de lo que hoy, para que tenga un mapa en la cabeza, de lo que es Colosas hoy es lo que es la zona de Turquía, ¿sí? Estos días estaba mirando el mapa, no por una cuestión geográfica, ¿vieron? Empieza el Mundial y juegan algunas selecciones que ustedes dicen, ¿de dónde salieron? Entonces uno tiene que ir a ver el mapa. Bueno, si quiere ver el mapa y usted ve Turquía en el mapa, va a ver que ahí es, cercano ahí es la ciudad de Colosas. Bien, vamos directamente a la carta. Como les dije, el título de la carta, o el título de la serie, se llama Cristo, el Dios Supremo, o la supremacía de Cristo. Y uno de los pasajes principales de la carta es Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. No lo lean, pero dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que el tema de Cristo como el Dios supremo que está sobre encima de las cosas es un hilo conductor de toda la carta de Colosenses. Y lo que vamos a ver en este primer mensaje o en estos primeros 8 versículos es cómo la supremacía de Cristo, o Cristo como un Dios supremo y su evangelio predicado, produce gratitud, produce virtudes y produce una acción que tiene que ver justamente con ese evangelio predicado. Pero lo primero que vamos a ver y vamos a quedarnos es en el rico saludo de Pablo, de los primeros 2 versículos, que hay mucho, y lamentablemente por cuestión de tiempo no nos vamos a poder quedar ahí, pero hay mucho en ese saludo que vemos en los primeros 2 versículos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos que están en Colosa, gracia y paz a ustedes, paz de nuestro Dios y Padre. Así que Pablo empieza presentándose como apóstol de Jesucristo. Eso era Pablo, un apóstol de Jesucristo. Era un enviado de Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, leemos las Escrituras,
Nosotros vemos en la Biblia que Pablo es un apóstol porque cumple justamente los requisitos que uno entiende que tenía unos apóstoles, que tenían los apóstoles, perdón. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo va a decir que él fue el último de los apóstoles, a mí casi como un abortivo, el último de los apóstoles, porque se entendía que un apóstol de la característica de aquellos apóstoles que estuvieron con Cristo tenían que ver al Señor. Y Pablo fue el único que cumplió esa característica, tenía que ver a Cristo en persona, por eso Pablo es un verdadero apóstol de Jesucristo. Para ser un apóstol tiene que ser una persona que ve a Cristo en persona y Pablo fue el último que vio a Cristo resucitado en persona y que le encomienda este trabajo de ser un apóstol. En el que no es que Pablo se pone como una especie de gafete o se pone un título frente a la iglesia y dice Iglesia Pablo Apostólica. No es esa la idea. No hay apóstoles más, hermanos, a esa forma apostólica en la cual nosotros vemos. Los apóstoles son aquellos que Dios llamó. De hecho, nadie hoy puede ver al Señor, porque como vemos en el segundo capítulo de Hechos, Cristo está a la diestra del Padre esperando que toda la obra en redención sea completada. O sea que nadie puede ver a Cristo como vieron los apóstoles y como vio Pablo. Pablo es un verdadero apóstol de Jesucristo. Dice, y el hermano Timoteo, que estaba con él, acompañándolo en sus prisiones, son aquellos que escriben esta carta. Pablo escribe esta carta en compañía de Timoteo. En el versículo 2 me parece que hay algo interesante acá, porque va a hablar de la identidad cristiana. Y que en este caso es un saludo para aquellos que estaban en Colosas, pero que tranquilamente puede ser de mucha bendición para nosotros, porque habla de cuál es la identidad cristiana. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios y Padres. Así que Pablo le está hablando a personas que tenían una identidad cristiana. Pablo estaba a kilómetros de distancia, pero él está saludando a personas que compartían algo con él, que era una misma identidad. Que al igual que Pablo era santos y fieles. Santos porque eran consagrados y apartados por Dios, aunque ellos viven en una ciudad pagana como Colosa, y créanme que Colosa era una ciudad muy pagana, muy contraria a las verdades del Evangelio, pero ellos no pertenecían a este mundo. Su llamado era a vivir una vida contracultural bajo los valores bíblicos. Ellos eran santos, eran personas consagradas a Dios. Eso es un santo. Los saludos de Pablo muchas veces empiezan a los santos. Hermanos, aquellos que son del Señor, que son parte de la iglesia, son santos, porque son consagrados para Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la santificación, es la santificación posesional, que cuando vos ponés tu confianza en Cristo y tenés una experiencia de salvación del Señor, automáticamente Dios te ve como santo con la santidad de su Hijo. ¿Amén? Después está esa santidad progresiva en la cual nosotros cooperamos, pero todos somos santos. Así que esta palabra por extensión es a nosotros también. Cuando Pablo habla de santos, también está hablando por medio de su palabra a la iglesia. Algunos dicen, a mí pastor me dice santo, sí, si sos del Señor te dice a vos, me dice a mí. No por tus virtudes, sino por su gracia y por su misericordia. Así que a santos y consagrados que vivían en una ciudad pagana, pero que le pertenecían a él. Esa es la identidad cristiana, hermanos. Son personas consagradas que viven en este mundo. Cuando la Biblia habla de santos, a veces la palabra santos nos llama mucho a una aureola, ¿no? A alas y a personas que parece que levitan y que están a una altura del piso ahí flotando. En realidad la palabra santo es la palabra separado o consagrados. Las personas santas son personas consagradas. Y tu llamado de santidad es justamente ser una persona consagrada y separada de este mundo. Vivís en este mundo. O sea, sabés. Porque a veces pensamos que el santo es aquel que no sabe nada de lo que vive en este mundo. Yo no sé. No sé lo que pasa en las noticias, no sé lo que pasa en mi barrio, yo no, porque solamente soy el Señor. No, el santo conoce lo que vive, pero porque está en este mundo, pero no vive como este mundo. O sea, los valores de este mundo no están incrustados en su corazón, sino que los valores del reino están incrustados en su corazón. ¿Amén? Esa es la idea de ser santos. Son personas que son apartados para Dios. Esa es la identidad de un creyente. Esa es la identidad que deberíamos tener. Deberíamos nosotros identificarnos con esto. No debería, la palabra santos en este saludo no debería ser lejana a nuestra experiencia. Nosotros deberíamos sentirnos bien identificados. Cuando escuchamos santos diríamos, de mí habla. No soy todavía lo que debo ser, pero soy una persona consagrada por Dios que vive en este mundo. Sí, estoy en este mundo, comparto algunas cosas en este mundo,
pero yo sé que no soy. Estos no son mis valores. Mis valores son los de la palabra del Señor y los del reino de los cielos. Así que ellos eran santos. Eran santos y fieles, hermanos. Fíjense el saludo, dice, a los santos y fieles hermanos. Así que, ¿cuál es la identidad de un cristiano? ¿Cuál es la identidad de un cristiano? No es que llenó una tarjeta en una campaña, no es que todos los domingos va a un edificio, no es que participa en un estudio bíblico, si bien todo eso puede ser parte, sino que la identidad cristiana es que son personas que son santas, separadas en este mundo y son fieles. ¿Sí? Y me gusta esto porque Pablo entendía que eran fieles. Acá tenía el testimonio de Epafras. Epafras va y cuenta que había un problema, pero a la vez también le dice que había personas fieles. Entonces, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? ¿Por qué los saludaba? ¿Y por qué podía orar por ellos? ¿Y por qué Pablo podía decir que aquellas personas que estaban en Colosa eran parte de los suyos? Bueno, porque habían pasado una prueba. No solamente eran santos, sino que eran fieles. La fidelidad también da la prueba de aquellos que son o no son del Señor. La fidelidad del tiempo. Esto no quiere decir, hermano, porque a veces uno puede juzgar a personas que tienen menos tiempo, que uno tiene que esperar, no sé, años para decirle algo, hermano. Pero créanme que en la Biblia uno ve que la prueba del tiempo ayuda a ver quiénes son del Señor y quién no. Miren lo que dice ahí el versículo 21 y 23. Capítulo 1, 21 y 23 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran enemigos de Dios, ocupados en las malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado con Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Bien? Ahí está la primera característica de la identidad, santos. Pero el versículo 23 dice, esto lo hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Vieron cuál es la marca? Es la fidelidad. Esa es la marca. Es una persona que es fiel al Señor a pesar del tiempo. Es como esa semilla plantada en buena tierra que crece quizás lentamente, pero da su fruto. Entonces, quiero llamar, iglesia, la atención a este saludo que dice muchas cosas importantes, que la identidad de los colosenses, pero la identidad nuestra también es de personas santas, consagradas, en medio de un mundo pecador, y que son fieles, que son constantes en el Señor a pesar de cómo puede ir nuestra vida en este mundo debajo del sol. Bien. El saludo dice, gracia y paz a ustedes, de nuestro Dios y Padre. Gracia y paz. No quedaba corto en saludo, Pablo. Yo no sé cómo vos saludás a los hermanos o a la gente que querés. Quizás hoy se usan los stickers. Hay gente que manda stickers. Pero yo creo que el sticker de Pablo, si tenía que mandar en un WhatsApp, era algo de gracia y paz. Porque él saludaba de esta manera. Era un saludo de Pablo característico en varias cartas de gracia y paz. Y si ustedes me dicen, hermanos, yo creo que esta gracia y paz representa como un caudal que Pablo conocía de amor él hacia personas que amaban, y lo que más él le podía desear a esas personas era justamente esto, esa gracia y esa paz. Hermanos, la gracia es la riqueza de Dios que nos da sin que nosotros podamos darle nada porque no tenemos nada. Eso es la gracia. La gracia es la riqueza que Dios nos da en su salvación, en todas sus obras, en todas sus bendiciones. Es la abundancia de sus riquezas que Él nos da, que nosotros no podemos pagar con nada porque no tenemos cómo pagar esa gracia. El capítulo 4 del libro de Romanos dice que si nosotros podríamos pagar a lo que Dios nos da, entonces no sería gracia. La gracia es todas aquellas cosas que vos y yo recibimos de Dios desde la salvación, pero todo el paquete, como vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3, todas las bendiciones que Dios nos da, que nosotros no podemos pagar. Eso es la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo le desea en este saludo a los hermanos. Y le dice paz. Esa paz que en el saludo de Pablo y en el vocabulario de Pablo teológico, complejo a veces vocabulario, pero tan rico de Pablo, representa muchas cosas lindas. Miren, todavía no llegamos al mensaje, esto es solamente introducción. Pero representa muchas cosas. Es gracia y es paz. No es una paz de Pablo decirle, bueno, una paz, mi deseo, mi saludo es que ustedes estén tranquilos.
de que ustedes estén en un estado de relajación tan grande que en su mente escuchen un om. Y parece que la vida no les pasa nada porque no tienen problemas. Hermanos, no es esa la paz que está diciendo Pablo. De hecho, esa es una paz que ni siquiera es bíblica, porque créanme que esa no es la paz que vivía Pablo. Porque Pablo le está deseando paz en una cárcel. Así que no era la paz. La paz de Pablo era lo que en el Nuevo Testamento es la vieja Shalom del Antiguo Testamento, es la Irene en el Nuevo Testamento, que es una paz de las personas que han conocido a Dios, conocen el mensaje y hoy están en Cristo, porque después le va a hablar a aquellos que están en Cristo, aquellas personas que están en Cristo y pueden comprender el mensaje del Evangelio, entonces hoy pueden vivir en un equilibrio emocional de paz, porque ya saben que la deuda con Dios ya fue pagada por Cristo y hoy ya no son enemigos de Dios. Esa es la idea de paz. Pablo lo que le está diciendo, después nosotros vamos a ver en el versículo 21 también que vimos, es, ustedes antes eran enemigos. Estabas peleado con Dios. Eso es lo que le dice Pablo. Ustedes estaban peleados con Dios. Aunque ustedes pensaban que porque tu abuelita era cristiana, porque tu mamá te llevaba a una escuelita bíblica, vos estabas cerca, no estabas cerca de nada. Estabas peleado con Dios. Hasta que Dios por gracia te tuvo que buscar, te tuvo que salvar, tuvo que hacer que de las tinieblas resplandezca luz en tu corazón y ahí pudiste volverte un hijo. Pero antes era un enemigo de Dios. Entonces la paz esa que aparece acá es una paz que ya no tenés conflicto. Y yo no conozco un argumento más sólido para nuestras conciencias, hermanos, que puedan darnos paz. Qué bueno que ir a acostarnos a la noche es saber que no lo tengo a Dios de enemigo, sino que lo tengo de amigo. Qué bueno que es levantarme a la mañana en saber que aquel que era mi enemigo, hoy, como vemos en los días jueves, en la oración del Padre Nuestro, ahora es mi Padre. No hay mejor paz que esa. Esa es la verdadera paz que puede sobrepasar todo entendimiento en nuestros corazones. Así que la identidad cristiana, ellos eran santos, eran fieles. Pablo le dice gracia y paz. Ahora sí vamos a ver lo que produce el Evangelio. Vamos a ver tres cosas que produce el Evangelio que predicaba Pablo y que había llegado a la vida de los colosenses por medio de la predicación y la plantación de esa iglesia de Epafras. El primer punto que vamos a ver es la gratitud. Versículo 3 y 4. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y de su amor que tienen para con todos los santos. Así que, hermanos, la gratitud es algo que produce el Evangelio de ese Cristo que es un Dios supremo. Y acá nosotros lo vemos en la vida de Pablo. Y yo quiero que ustedes me sigan en este argumento, en estos 8 versículos que vamos a leer, que lo que está mostrando Pablo acá es que está saludando una iglesia, pero va a mostrar las características que produce un evangelio. En este caso, la gratitud. Pero esa gratitud la vamos a ver encarnada en el apóstol Pablo, porque dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando por ustedes. Así que dos cosas. Primero, Pablo oraba por la iglesia. Y eso, hermanos, es algo que nosotros vemos en todas las cartas de Pablo. Sin temor a equivocarme, diría en todas las cartas de Pablo. Estoy pensando en Romanos y Romanos al final. Pablo ora por la iglesia. Y él cumple con el ministerio que Dios le ha dado de orar por la iglesia. Hermanos, la oración por la iglesia es el mayor servicio que un líder puede hacer. Pablo oraba y daba gracias constantemente por ella, a pesar de la inmensa carga que representaba tener a toda la iglesia sobre sus hombros. Y esto a mí me llama la atención. Porque Pablo oraba por todas las iglesias. Yo no conozco un ministerio evangelístico y misional. Y mire que pienso alguno. Nosotros tenemos un seminario en medio nuestro que se llama William Carey, que era un gran misionero de la obra misionera. Y pienso en otros misioneros también. Pero no conozco a ningún misionero tan efectivo y tan amplio en su labor misionera y ministerial como Pablo. No conozco otro. Sin embargo, Pablo tenía la carga de las iglesias, como dice en el libro de Gálatas, y oraba por las iglesias. Esto es inimaginable, hermanos. Era un hombre llamado por Dios. Y me ponía a pensar en esto.
Pablo aprendió como apóstol del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos en su ministerio, oraba a la mañana. Dice que se levantaba muy de madrugada a orar. Claro, la carga ministerial del Señor. Y tenía a todo su pueblo, el pueblo de Israel, para poder orar y para poder ir delante de la presencia del Señor. En este caso, Pablo, que es un apóstol a los gentiles, oraba por la iglesia ampliamente. Y ese es el mayor servicio de un líder, pero es el mayor servicio de la iglesia. Porque nosotros por ahí podríamos pensar, bueno, pero esto es algo de Pablo, hermanos, pero esto es algo que Dios también nos encomendó a nosotros. La Biblia dice, oren unos por otros. Así que pensemos en algo. Quizás nosotros no tenemos toda la carga de Pablo. Quizás no tengamos ese corazón magnánimo que tenía Pablo, tan grande, tan amplio, un hombre de corazón tan grande para orar por todas las iglesias. Pero sí tenemos hermanos que vemos todos los domingos para orar por ellos. Y la pregunta acá es, a través de esta virtud que da el Evangelio en el apóstol Pablo, ¿ustedes oran por sus hermanos? ¿Ustedes oran por ellos? ¿Ustedes recuerdan para orar por ellos? Hermanos, Dios nos puso una iglesia para que nosotros podamos orar. Pero para podamos orar específicamente. Una de las cosas que venimos alentando los días jueves es que abramos nuestro corazón, porque justamente el jueves es para eso. El domingo a veces no tenemos tiempo. Pero abrir nuestros corazones para decir, me pasa esto, o pensar en el hermano que está pasando esto y orar unos por otros. Y se está levantando una linda cultura, un lindo espíritu de oración entre hermanos. Esto es algo bueno. Pero esto debe ser parte de nuestra responsabilidad. Pablo lo tenía en su corazón, pero hermanos, el evangelio, verdadero evangelio produce esto, una carga por aquellos hermanos, para orar por ellos. Recomendación, tenerlos por nombre, orar por las circunstancias que están pasando cada uno. Hacete una lista de oración. Eso es bueno, un cuadernito, una lista de oración que puedas orar por ellos. Pablo oraba de esa manera. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es, hermanos, que el apóstol Pablo predicaba poniéndole un plus, como se dice hoy, un upgrade. ¿Vieron cuando uno aumenta el combo? Te dicen, bueno, ¿querés el combo con papas y con gaseosa? Bueno, Pablo le ponía un plus que era con acción de gracias. Dice, damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Esta es una característica de Pablo, hermanos, que Pablo oraba con acción de gracia. Por eso, el verdadero evangelio vemos que produce acción de gracia en el corazón. Y no es solamente, hermanos, tenemos un montón de versículos en la carta de Pablo. Leo algunos nada más. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga a todo el mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que Pablo oraba por los hermanos, porque el corazón de Pablo había sido transformado por el Evangelio, y como fue transformado por el Evangelio, él oraba con acción de gracia por los hermanos. Ahora, pensando en esto de orar por los hermanos con acción de gracia, como Pablo oraba por los colosenses, pensaba que esto puede tener muchas aplicaciones prácticas en nuestra vida. Esto puede ser bien práctico, porque, hermanos, dice Pablo, agradezco a Dios. Fíjense que el vocabulario dice, no le está diciendo, les agradezco a ustedes, sino que ¿a quién agradece Pablo? Agradece a Dios. Y ahí viene algo interesante, hermanos, ahí. Porque esta cuestión de agradecer a Dios nos muestra una nueva forma de ser agradecidos. Nos muestra un nuevo panorama de cómo poder hablarle a las personas o cómo muchas veces poder agradecerle a las personas. Pablo agradecía. Y ese agradecimiento que Pablo hacía glorificaba a Dios y cooperaba en el crecimiento del cuerpo de Cristo también, hermanos. Agradecer a Dios por la vida de los hermanos aún ayuda a reducir nuestro ego y le da la gloria a Dios, reconociendo que cualquier virtud en la iglesia es una obra exclusiva de Él. Y por ahí nos ayuda a cambiar el panorama.
Porque quizás muchas veces nosotros agradecemos a las personas y agradecemos a los hermanos. Le decimos al hermano, te agradezco por esto. Y no está mal, agradecer. Pero ¿qué tal si cambiamos nuestra óptica a la hora de agradecer? Le decimos, agradezco a Dios por tu vida. No sé, llego el domingo y veo que un hermano o una hermana me recibe, los hermanos que están bien nos reciben, y yo le puedo decir, agradezco a Dios por tu vida. Porque cada vez que me recibís me haces bien, me bendice. A los hermanos que cantan o dirigen la alabanza, por ejemplo, sí, agradezco a Dios por tu vida. Porque la alabanza me ministra, me sirve, me ayuda a reconocer a Dios y agradezco a Dios por tu vida, pero así a todos. Al hermano que quizás te puede ayudar, no sé, en tu vida económica, con alguna ofrenda, con alguna ayuda, al hermano que enseña, al hermano que es hospedador. Es decir, agradezco a Dios por tu vida, una nueva forma de agradecer. ¿Y para qué ayuda esto? Bueno, varias cosas. Primero, glorifica a Dios y segundo, no sube nuestros egos. No sube nuestros egos. ¿Sí? Agradezco a Dios por tu vida. Hermanos, porque si nosotros podemos ser, como dice en el saludo Pablo, es por la gracia de Dios nada más. Así que Pablo agradecía a Dios por esas virtudes que tenían los hermanos en Colosas. Agradecía. Así que esa es una aplicación práctica, agradecer para glorificar a Dios. Lo segundo, hermanos, Pablo oraba por aquellos hermanos con acción de gracias. Y esto quizás nos invita a esta forma de orar a cambiar las quejas por gratitud. Es fácil hacer una lista interminable de quejas sobre los hermanos. Y esto quizás presenta un nuevo paradigma en nuestra oración también. Porque quizás muchas veces cuando nosotros pensamos en los hermanos, pensamos en una lista de quejas grandes. Pero ¿qué tal si cambiamos esa lista de quejas grandes por agradecimiento? Porque muchas veces pensamos en otras personas y nos estamos quejando por cosas que vemos en la vida y pensamos si este hermano no hizo esto, y esta hermana no hizo esto, o mirá de la manera que... Pero ¿qué tal si agradecemos, hermanos? ¿Qué tal si empezamos a ser agradecidos? Señor, te agradezco por el tal hermano. Te agradezco porque empezamos a ver las cosas buenas, las virtudes de los hermanos y empezamos a agradecer por ellos. Yo esta semana agradecida por una hermana que la veía con tantas dificultades llegar a la oración el día jueves, pero a mí me alentaba. Y agradecía al Señor por eso. Gracias por mi hermana, porque en medio de sus dificultades está llegando y eso a mí me alienta. Así que hermanos, quizás muchas veces tenemos una grande lista de quejas de los hermanos en la iglesia. A veces hasta podemos llevar quejas delante de Dios. Te invito a que al igual que el apóstol Pablo, empecemos a llevar agradecimiento delante de Dios. Eso no quiere decir que sea todo color de rosas. Quizás tengamos que hablar muchas veces con los hermanos, pero te vas a dar cuenta cómo va a fluir la oración de otra manera, tu vida va a tener más gozo, vas a tener más amor para con la iglesia si tu lista deja de ser de queja y más de acción de gracias por los hermanos que Dios puso. Señor, te agradezco. Ayer cuando llegamos en el auto voy a hacer una infidencia nada más. No sé por qué me dijo eso si sabía que iba a hacer frío. Oli me dijo, papi, si mañana solamente hay un hermano que te va a escuchar predicar. Y automáticamente le dije, bueno, una de ustedes dos entonces va a faltar. Porque si son uno, usted... ¿Y sabes que pensaba en algo, hermanos? Yo soy agradecido. Si viene un hermano y está acá, yo soy agradecido al Señor. No merezco que ni siquiera un hermano venga a escucharme predicar. Entonces, hermanos, yo agradezco al Señor, agradezco por su vida, yo agradezco por la vida. Yo no quiero quejarme de la iglesia que el Señor me ha puesto como pastor. Quiero tener acción de gracias, me bendicen sus vidas, me ayudan, me alientan. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia ICG en este lugar. Así que una vida marcada por el Evangelio es una vida que cambia la crítica por la gratitud. Son personas que oran por la iglesia porque aman a la iglesia al Señor de la misma manera que lo hacía Pablo. Hermanos, una iglesia transformada por el Evangelio produce virtudes que son evidentes. Versículo 4. Dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para con todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Esta es una característica. El Evangelio llega, cuando el Evangelio llega a una comunidad, y Pablo está agradeciendo por eso, produce virtudes. Virtudes que son palpables, virtudes que se ven. No es de esa gente que dice yo soy virtuosa por dentro, sino virtudes que se ven.
Y Pablo está reconociendo esas virtudes que se ven, porque el Evangelio, hermanos, cuando llega a un lugar es transformador. Estamos hablando del verdadero Evangelio predicado. De hecho, creo que se usa 2 veces acá, el versículo 5, dice, ustedes oyeron antes la palabra de verdad. Se está hablando del Evangelio de verdad. Y en el versículo 6, al final, dice, aprendieron de la gracia de Dios en verdad. Así que está hablando del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio predicado y practicado en una congregación produce virtudes. Produce virtudes. Pablo estaba agradeciendo por esas virtudes. Muchas virtudes. Pero Pablo acá las resumen en lo que es la forma trinitaria de virtudes de Pablo. Algunos le llaman la tríada paulina. A mí me gusta llamarle más la forma trinitaria de virtudes. Creo que nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Pablo habla de una trinidad de virtudes también, que es la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, de vuestro trabajo en amor y de vuestra constancia en la esperanza. Así que esto era una fórmula de Pablo, fe, esperanza y amor. Cuando Pablo quiere resumir las virtudes de una iglesia o de un individuo, dice que ese individuo está lleno de fe, amor y esperanza. Y una iglesia en la cual el evangelio ha llegado y ha penetrado en las raíces y se ve esas virtudes, es una iglesia llena de fe, esperanza y amor. Versículo 4, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para con todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes. Fe es la palabra pistis en este contexto. Significa una convicción firme y confianza absoluta y una persuasión de la verdad en la persona y en la obra de Jesucristo. Eso es fe. Una convicción firme, una confianza absoluta y una persuasión de la verdad en la persona y la obra de Cristo. El amor, que es la palabra agapao o ágape, es un amor incondicional, sacrificial, de voluntad, es una decisión de buscar el bien más elevado de los demás, de los hermanos, eso es el amor. Es una persona que busca el bien de los demás. Esa era una característica que se veía en la iglesia de Colosas. Y la esperanza es la palabra elpis, que es una expectativa gozosa confiada en el futuro. Y acá hay muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes. Porque Pablo rescata que aquellos cristianos al cual había llegado el Evangelio estaban llenos de fe, llenos de amor y llenos de esperanza. Y vemos cómo, vemos en este concepto de Pablo, cómo se redime la dimensión del tiempo. Cómo se redime la dimensión del tiempo. Ahora usted dice, ¿cómo es esto? Bueno, este concepto de Pablo de fe, amor y esperanza redime la dimensión del tiempo. ¿Por qué? Porque nos muestra que está anclado en el pasado, en la fe. La fe está anclada en el pasado, en la obra y en la persona de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que cuando nosotros tenemos fe y confianza en Cristo y en su obra, estamos yendo a su obra, a la cruz, a lo que Él hizo por nosotros. Pero a la vez tiene una connotación también en el presente, amor. Es lo que hacemos. Amamos en nuestra vida diaria, en nuestro presente. Y también el futuro es redimido porque hay una esperanza. Hay una expectativa gozosa y confiada en el futuro. Hermanos, una iglesia que luce con las características de una iglesia cristiana, por la cual nosotros vemos acá que Pablo daba gracias, es una iglesia que está llena de fe. ¿Cómo es eso? Son personas que tienen confianza en el Señor. Eso es. Es una iglesia que está, hay personas, son incompletos todavía. Puede haber una gama amplia entre más maduros, menos maduros y algunos inmaduros. Puede haber recién llegados, algunos con más trayectoria. Puede haber personas que estén pasando momentos difíciles espiritualmente, pero son personas que en su característica están llenas de fe. Es una característica, es una virtud. Están llenas de fe y confianza en el Señor. Aunque la tierra tiemble a su alrededor, siempre están confiadas en su Señor y su Salvador. Tienen fe. Tienen amor. Tienen amor.
Pero no solamente un amor que se describe en palabras lindas, yo amo, y que se puede conjugar como verbo, yo amo, tú amas, él ama. O que vieron esas personas que tienen tanto amor que parece un amor hasta filosófico. Vieron esa gente que dice, no, yo amo el mundo, amo la tierra, amo al niño que pide en un semáforo. Ama, pero no ama a nadie. Porque amar es una cuestión práctica según la Biblia. Es una cuestión práctica para con aquellos que Dios nos ha dado también como hermanos de la fe. Eso es amor. ¿Qué decía nuestro concepto de amor? Es un amor incondicional, sacrificial, de la voluntad. Es una decisión de buscar el bien más elevado de los santos. Es eso amar. Y eso está en una iglesia, ¿sí?, en el cual el Evangelio ha penetrado. Y por último, una esperanza gozosa. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Mucho este texto. Y me hizo pensar mucho. Versículo 5 dice que ellos tenían amor, tenían fe, pero dice a causa de la esperanza. Y ahí hay un conector causal. Dice que ellos tenían amor y fe. Piensen esto. O sea, ellos tenían confianza en Cristo, su confianza estaba cimentada en Cristo, se amaban unos a otros, pero a causa de la esperanza. Y uno pensaría que sería al revés. Uno podría pensar que el amor y la fe es lo que te causan la esperanza en el futuro, pero no, nosotros acá vemos al revés. Que a causa de la esperanza ellos tenían amor y tenían fe. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, hermanos, lo que nosotros vemos en este texto es que el motor realmente para tener estas virtudes, de confiar plenamente en el Señor y de amarnos unos a otros, está anclado en la esperanza del futuro, en la esperanza que nosotros tenemos en Él. Como dice Pablo, en la esperanza que está reservada para ustedes en los cielos. Quizás el hombre moderno no piensa mucho en esto. Recuerden que esta es una generación, la de los hermanos de Colosas, que estaban esperando la venida del Señor inminentemente. Quizás el hombre moderno, después de pasar 2000 años, se relajó un poco. A veces, esto lo hablábamos ayer en casa, a veces nosotros tenemos muchas críticas para las generaciones pasadas. Pero una de las virtudes que tenían las generaciones pasadas de cristianos, y yo me acuerdo todavía de la generación de mis padres y más atrás, es que tenían una conciencia más cercana acerca de la venida del Señor. Y eso produce virtudes. La esperanza. La esperanza produce virtudes. Hebreos capítulo 11, hermanos. Tener esperanza produce amor. Y produce fe. Al ser una obra del Espíritu, podríamos decir mejor, que nos motivan a la fe y al amor. Hebreos. ¿Querés ver cómo motivarte a tener más fe y más confianza en el Señor y amar más a los hermanos? ¿Cómo está nuestra esperanza? Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres del pecado. Consideró como mayores la riqueza del oprobio de Cristo que los tesoros de Cristo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Se dieron cuenta por qué Moisés soportó todo lo oprobio? ¿Por qué Moisés amaba a su pueblo? ¿Por qué lo guiaba? ¿Por qué soportó todo lo que tuvo que soportar? Porque dice que tenía la mirada puesta en la esperanza. ¿Quiere un poco más? De vuelta a la página, capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nuestro mismo Señor soportó el oprobio,
la prueba, siendo hombre, poniendo los ojos en Cristo, poniendo los ojos en el gozo que Dios le daba y la esperanza que tenía de parte de Dios. Entonces, hermanos, la esperanza produce en nosotros un incentivo para amar y para vivir una vida de fe. ¿Querés un ejemplo? Viene alguien muy querido a visitarte. No sé quién puede ser, vive lejos, un hijo, padre, alguien que querés, viene a visitarte lejos y sabés que va a venir pronto. Quizás ya sabías hace un año que iba a venir, bueno, te producía alegría, pero ya son 6 meses, ya sabés que va a venir, ya son un mes y sabés que va a venir, te produce gozo. Ya es una semana y sabés que va a venir. Bueno, cuando sabés que va a venir, ya te llama a la acción. Ya empezás a preparar la habitación, la cama, empezás a prepararle comida porque querés recibirlo, empezás a limpiar la casa, ¿sí? Produce acción. Esa esperanza de que va a venir te lleva a la acción. Bueno, hermanos, de la misma manera funciona esto así. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, somos muy mundanos. Yo sé que el mundano tiene una connotación que muchas veces se ha perdido en el tiempo, pero pensamos mucho en las cosas de este mundo. Cuando nosotros pensamos realmente en el gozo, en el galardón, en las esperanzas del Señor, ya no pensamos tanto como este mundo. Y ya quiero decirte que si vos anclás tu conciencia a lo que viene para vos en la vida, a la esperanza del Señor, a lo que el Señor te ofrece como recompensa de estar toda una eternidad con Él, vas a ver que eso te va a motivar al amor y a la fe para tener esas virtudes. Así que una iglesia en la cual el Evangelio penetró tiene virtudes y esas virtudes son evidentes: fe, esperanza y amor. Bien. Y por último, hermanos, ya terminando, el verdadero evangelio lleva a la acción. Versículo 6 dice que ha llegado hasta ustedes, así como todo el mundo está dando frutos constantes y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Bueno, Pablo dice que ese evangelio que llevaba virtudes a los hermanos de Colosas, por los cuales él está agradecido, estaba llevando virtudes a todo el mundo. Ese evangelio bien predicado dice que estaba llevando virtudes y estaba llevando el poder transformador a todo el mundo. Dice que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando frutos constantemente y creciendo. Así lo está haciendo también en ustedes. Y quiero decirles algo, hermanos. El verdadero evangelio de Cristo siempre produce frutos. Siempre produce frutos. El verdadero evangelio de Cristo siempre llega a algún lugar y produce transformación. Ese supuesto evangelio que simplemente es superficial, que solamente emociona a las personas, les da como una inyección anímica nada más para que vivan un tiempo, pero no produce ningún fruto de cambio en esa vida, no es el verdadero evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio de Jesucristo produce cambios y acá el apóstol Pablo estaba contento porque ese evangelio estaba llegando a todo el mundo. Ese evangelio llega a todo el mundo y esto es un gozo, hermanos, para mí. Porque una de las cosas que me hace pensar y me hace descansar en la gracia de Dios es que el evangelio del cual Cristo vino a predicar, le predicó y se lo encomendó a sus apóstoles, y arrancó en un lugar tan pequeño como era el Israel de aquel tiempo, exclusivamente en Jerusalén, un lugar tan chico, se diseminó por la gracia de Dios y llegó a todo el mundo. Y en el mundo produjo el fruto que tiene que producir. Por eso a veces hay personas que son demasiado pesimistas, y ojo que yo soy de aquellos que creen que la iglesia debería hacer más. La iglesia debería evangelizar más, la iglesia debería hacer más misiones. Yo creo esto, es parte de la responsabilidad que Dios nos dio como iglesia. Pero hay personas muy pesimistas a veces, que yo me encuentro y dicen, no, la iglesia tiene que hacer, porque si no hace. Hermano, yo creo que Dios está dando fruto alrededor del mundo por medio de su evangelio. Y gracias a Dios por eso. Ese evangelio que le llegó a los colosenses es el mismo que 2000 años después
con muchos kilómetros de distancia, está en medio nuestro. En un lugar que geográficamente ni se sabía que existía en aquel tiempo, en un lugar que aquellas personas hoy ni siquiera sabrían pronunciar, como es nuestra ciudad, nuestro lugar, pero sin embargo está dando frutos. Esa es la esperanza del Evangelio que predicamos. El Evangelio que produce fruto y produce acción. Dice, está dando fruto en medio de ustedes. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Saben que, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon de Steve Jobs, el creador de Apple. Bueno, Steve Jobs ya se murió hace más de 10 años, no me acuerdo bien, pero se murió hace muchos años. Y uno de sus sueños era que todas las personas tengan una computadora portátil en su bolsillo. Ese era su sueño. Ese era el sueño de Steve Jobs, que todas las personas tengan una computadora portátil. Por eso creó, bueno, primero fue haciendo computadoras más chicas, ¿sí? Hasta que llegó al celular de Apple, ese que es aspiracionalmente muchas veces requerido por muchas personas. Llegó a ese celular. Y en ese celular él condensó lo que era una pequeña computadora. Y su sueño era que todas las personas en el mundo los tengan. Él no, si bien murió viendo cómo su invento, cómo era masivo, pero yo creo que si hoy Steve Jobs, después de muchos años después, estaría, no sé, en China, estaría acá en Latinoamérica, estaría en lugares de África donde quizás hay lugares que ni siquiera tienen luz ni agua, pero la gente tiene un teléfono en la mano, porque es así hoy, estaría diciendo, wow, ¿hasta dónde llegó lo que planifiqué? Planifiqué esto, pero nunca pensé que hubiese llegado hasta acá. Bueno, yo creo que Pablo, hermanos, hermanos, quiero que me entiendan, no estoy diciendo que Pablo es el inventor del Evangelio. Pero yo creo que Pablo nunca se hubiese imaginado cuando empezó a predicar hasta dónde el Evangelio hubiese llegado. Bueno, esa es la gracia de Dios y es ese Evangelio que nos lleva a la acción. Hermanos, el verdadero Evangelio nos lleva a la acción. El verdadero Evangelio cuando penetra en una iglesia nos lleva a la acción, a predicar, a movernos como Pablo. Quizás no tengamos los dones, el ministerio de Pablo, el llamado de Pablo, pero sí o sí nos va a llevar a movernos, a servir a la iglesia de Cristo, a trabajar en pos de ese Evangelio que crece. Y pensaba en algo, hermanos. El Señor nos plantó en un lugar específico para que seamos instrumentos de ese Evangelio que crece. Lo vemos en la vida de Pablo y lo vemos en la vida de Epafras. Dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Epafras era un fiel servidor. Escuchó el Evangelio de Pablo, implantó una iglesia y ahora estaba preocupado por el bienestar de esa iglesia. Qué bueno. Yo pensaba en algo, iglesia ICG. Qué bueno sería que sigamos predicando el Evangelio fielmente. Sigamos predicando el Evangelio fielmente porque quizás en el futuro o ahora mismo, en esta mañana pueden estar los Epafras que escuchan el Evangelio y deciden, quizás con su familia, quizás en el día de mañana la iglesia decide que un grupo de hermanos vaya y lleve el Evangelio a otro lugar. Y que plante una iglesia en otro lugar. Hermanos, porque naturalmente es eso lo que tiene que producir el Evangelio. El Evangelio no es estático, el Evangelio no es una filosofía. Pablo le va a decir más adelante a los colosenses, este Evangelio que nosotros predicamos no es una filosofía simplemente, sino que nos lleva a la acción. El verdadero Evangelio lleva a la acción. Así lo encarnaba Pablo, así lo encarnaban los hermanos de Colosa, así lo encarnaba Epafras y así lo tenemos que encarnar nosotros. Un Evangelio que lleva acción. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quizás nos encontramos un poco chicos al lado de Pablo para decir, podemos ser como Pablo. Pero quiero decirle una cosa, que el Evangelio que estaba en Colosas es el mismo Evangelio que predicamos acá. Porque hay algo que no cambió, que es la palabra de Dios. Eso no cambió. Predicamos el mismo Evangelio. Pablo nos queda grande, pensemos en Epafras entonces. Un hombre fiel que quería servir a los demás. Eso es lo que hace el verdadero Evangelio. Ahora, yo quiero animarte, hermano o hermana, a que ese verdadero Evangelio que es predicado, el verdadero Evangelio que conoces,
haga evidentes esos frutos en tu vida. Una vida de acción de gracias, una vida con virtudes, de fe en el Señor, de amor y de esperanza en lo que Él te prometió, pero también en acción. El Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio no produce quietud. El verdadero Evangelio de Dios no produce gente entumecida. El verdadero Evangelio de Dios produce iglesias dinámicas que predican el Evangelio, que quieren llevar las mismas buenas noticias a otros, que sirven a otros, que cuidan a otros, que ayudan a otros, porque entienden que ese mismo Evangelio que hoy da fruto en todo el mundo ha llegado hasta nosotros. Y queremos aprovechar esa gracia. Ahí donde estamos, hermanos, cerramos nuestros ojos.